Te adoramos, Padre, exaltamos tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Hay poder en Cristo. Filipenses capítulo 1 y versículo 12, leemos la palabra del Señor, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a la letra dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Bendito y alabado sea Dios en esta hora. Así pues, hemos orado al Señor. Ahora viene lo mejor, que es la palabra de Dios a bocas, a través de mis labios. Vamos a hablar en esta hora el progreso del Evangelio. Aquí en este pasaje, hermanos, el apóstol Pablo les habla a los hermanos en Filipe, a los hermanos de Filipenses, y les dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. En otras palabras, les estaba diciendo él: lo que me ha acontecido no ha sido más bien lo que he estado pasando, lo que me ha estado sucediendo ha sido más bien para que mi vida progrese, para que yo pueda crecer, para que el Evangelio hayan testigos de lo que me está sucediendo. Pero hay algo, hermanos, que estaba sustentándolo o sosteniendo al apóstol Pablo. Era, hermano, que él decía y podía decir: las marcas que llevo, aleluya, en mi cuerpo son las marcas de Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. En otras palabras, él lo que estaba diciendo es que lo que le estaba pasando, había pasado tribulación, había pasado persecución, había sucedido en su vida, hermanos, de que lo habían azotado, pero este hombre se mantenía firme, se mantenía siempre, hermanos, con aquella esperanza, con aquel consuelo que nadie lo podía quitar o desviar del fundamento que él tenía, de la mirada que él le había puesto en Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo, hermanos, no cualquier cosa lo movía, porque a veces, hermanos, en el transcurso de caminar en este camino, en el Evangelio, vienen pruebas, vienen angustia, vienen, hermanos, aún hay lugares que en este instante, en este momento, están siendo perseguidos. A otros los ponen, hermanos, en unas paredes y los agarran a balazo, pero mueren por la causa de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí está diciendo él: quiero que sepan, hermanos, les dice, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, lo que el Señor nos dice en esta palabra es que lo que está pasando, lo que está sucediendo en nuestra vida, lo que estamos en este momento pasando, es para que nosotros crezcamos, para el progreso. Una persona, si no madura a través de los tiempos, a través de los años, a través de lo que va pasando, nunca va a llegar a ser una persona madura o responsable. Todo el tiempo va a agarrar las cosas como que es un fuego. Pero acá, hermanos, lo que estamos viendo que esto era para progreso del Evangelio. En el 13 dice, hermanos: de tal manera que mis prisiones, oiga bien, se han hecho patente en Cristo en todos los pretorios y a todos los demás. En otras palabras, aquí está diciendo: de tal manera que mis prisiones no me van a quitar el gozo que Cristo ha puesto en mi vida. Lo que me está pasando, lo que me está sucediendo, no me va a quitar el gozo.
no va a quitar mi mirada en quien yo la he puesto, porque él sabía que el supremo llamado era de Dios hacia la vida de él. El 14 dice, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En otra ocasión estaba diciéndoles él que no importa lo que me está pasando, pero el evangelio sigue creciendo en la vida de mis hermanos. Ahora mis hermanos testifican con más gozo que nada de lo que nos pasa, que me está pasando, nos podrá separar del amor de Cristo. Y les dice, la mayoría de los hermanos cobran aún mejor cada día más ánimo en el Señor, con mis prisiones. Aleluya. Ahí ellos agarraban más ánimo, porque si lo querían detener a él, se levantaban 3, 4 más allá predicando, y el evangelio seguía siempre llevándosele a las vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que se atreven mucho más, mis hermanos, les dice, a hablar la palabra sin temor. Alabado sea el nombre del Señor. Solo que Dios quiere que nosotros prediquemos esta palabra sin miedo a lo que la gente diga, sin miedo a lo que la crítica nos van a decir, sino que prediquemos la palabra del Señor como está escrito en la palabra de Dios. Dice que en el 14, y la mayoría de los hermanos cobran ánimo. ¿Por qué? Porque el ánimo que habían recibido era de parte del Señor. Y dice, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos podían testificar y decir que no importa lo que estaba pasando. El apóstol Pablo lo metían a las prisiones, otros eran a las cavernas, otros lo metían, hermanos, en bocas de leones, oiga bien, en foso, lo metían, hermanos. Dice de que según la historia, habían hombres y mujeres que los llevaban a un lugar a donde eran sacrificados a los leones, soltaban aquellas fieras y los agarraban, hermanos, y los mataban, pero ellos no murmuraban. Con todo, ellos se daban al evangelio, a Jesucristo, y morían, hermanos, devorados por aquellas fieras, pero nunca blasfemaron contra Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el 16, unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Les está diciendo que habían unos que se habían levantado y estaban anunciando a Jesucristo, pero no por causa de él, sino por ser, dice, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Por eso estaban anunciando. Unos anuncian a Cristo, dicen, por contenciones, no sinceramente, pasando a añadir aflicción a mis prisiones. Pero lo que les dice el 17, hermanos, miren lo que les dice. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. Estar dispuesto, hermanos, a defender el evangelio de Jesucristo. Y les dice en el 18, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretento o por verdad, Cristo es anunciado. Y esto me gozo y me gozaré aún. En otra ocasión, hermano, el apóstol Pablo estaba dando gracias a Dios porque estos estaban llevando el mensaje de Jesucristo. El mensaje de la palabra del Señor va a llegar a las prisiones. A donde quiera que estén, hermanos, se debe de predicar este evangelio. El 19 dice, porque sé que por vuestra oración, la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mí
liberación. Alabado sea el nombre del Señor. En otras palabras, les estaba diciendo que las oraciones de ellos lo iban a declarar allá libre para poder llevar este mensaje. El 20 les dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también será manifestado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida, o por la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Esto está dándolos a entender, hermanos, que tenemos que morir aún por la causa de Cristo. El 21 les dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Este es un pasaje bíblico, hermano, que casi todos lo conocemos y lo recordamos y lo leemos y lo sabemos. Porque dice el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Pero si yo hago la pregunta en este momento, ¿quién se quiere morir? Nadie se quiere morir. Pero si para nosotros eso es ganancia. Dice más el 22: mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Alabado sea el nombre del Señor. Porque él sabía, hermano, que si era de beneficio el estar con los hermanos y llevar este evangelio, pues para eso él se iba a gozar también. Bendito sea el nombre del Señor. El 23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto estrecho, teniendo deseo de partir y estar, dice, con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es mejor estar allá en el Señor, estar con el Señor. El apóstol Pablo anhelaba ese momento, ese día, aun cuando lo iban a matar, hermanos. Aleluya. No era fácil, hermanos, lo que estaba pasando el apóstol Pablo. Dice la Biblia, hermanos, que también hubo un hombre que lo echaron a la cárcel, que es el apóstol Pedro. Y dice de que este hombre, cuando lo echaron a la cárcel, al otro día siguiente lo iban a matar. Pero la iglesia estaba orando. Así es. Cuando dice de que a la medianoche llegó un ángel y le dijo: Pedro, levántate, cíñete, le dice, ponte tus sandalias. Este hombre, hermano, había confiado en el Señor. Yo medito en esta palabra. Imagínense que si al otro día siguiente lo van a matar, se hubiera atrevido usted a quitarse las sandalias, a acostarse tranquilo. Hermano, es para que hubiera entrado en una depresión, pensando cómo lo iban a matar, qué iba a decir la familia. Pero este hombre estaba en la cárcel, se quitó las sandalias y se acostó a dormir confiadamente en el Señor. Cuando dice de que un ángel llegó, lo tocó y le dice: Pedro, levántate. Él pensaba que era una visión. Levántate, le dice, ponte tus sandalias y vámonos. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que él se levantó, se puso las sandalias y comenzó a caminar. Y cuando iba caminando, hermano, se abre la primera puerta. Alabado sea el nombre del Señor. Un hermano dijo que esto de los sensores no es desde hoy. Eso ya existía antes. El Señor lo había hecho con su siervo. Y dice de que él pasó, se abrió la primera puerta y pasa tranquilamente. Y el Señor, a través de aquel ángel, lo sacó de ahí y lo llevó. Y lo llevó hasta donde estaban orando los hermanos. Que dice de que cuando llegó tocó la puerta. Solo esa puerta no le abrió el Señor, porque los demás que estaban orando han de haber pensado y han de haber dicho: no, este es un fantasma. Pero dice de que él llegó y tocó la puerta. Cuando tocó la puerta, dice que una muchacha, una joven, comenzó a ver y dijo: es el apóstol Pedro que está afuera. Se asustaron, se asombraron, pero dice de que comenzaron ellos y se regocijaron. Que cómo había llegado, cómo había hecho
el Señor lo había hecho, hermano. Aleluya. Dice el 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ahí les está diciendo, es mejor quedar en la carne, estar en este cuerpo, en este lugar, por amor a ustedes. El 25 les dice, y confiando, dice, en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. El 26 dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mis prisiones, otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis, dice, como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimemente por la fe del Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí los motiva y los enseña a ellos a que estén siempre todos juntos, unánimes, en un mismo espíritu. Porque cuando estamos todos juntos, unánimes, nos metemos a una sola misma misión. Sí, Señor. Si hay una necesidad, oramos por la necesidad. Si hay que ir a suplir una necesidad, nos unimos todos. Porque allí es donde el Señor va a derramar la bendición sobre aquella vida y sobre nosotros. Así que, hermano, hasta acá la meditación de la palabra del Señor. Vivamos como para el Señor. Aleluya. Gracias por esta palabra. Le vamos a dar al Señor. Póngase de pie. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Como el apóstol Pablo dijo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ayúdanos, oh Dios,